Pues bienvenidos otra vez, gracias por madrugar aquí a la clase. Me da mucho gusto estar aquí y ser un estudiante juntamente con ustedes de esta materia. Empecemos con una oración entonces. Señor, gracias por este día, gracias por la vida, gracias por la salvación y la posibilidad que tenemos a nuestro alcance de estudiar y aprender, por todos los recursos que tú has preparado a través de tus siervos para esta materia. Señor, ayúdanos a concentrar, dialogar, pensar y recordar los hechos de un siervo tuyo importante que puso o construyó sobre el cimiento de Cristo. Señor, ayúdanos a hacer lo mismo. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, pues hoy tenemos el privilegio de ver algo sobre la vida, el ministerio y las cartas de Pablo. Es una buena introducción a las cartas de Pablo que vamos a ver las siguientes 6 semanas. Y quiero empezar con una cita que leí en un libro por F.F. Bruce en la dedicatoria al principio. Él puso ahí una cita por el autor T.R. Glover que decía: vendrá el día cuando los hombres les llamarán sus perros Nerón y les llamarán a sus hijos Pablo, ¿no? Interesante la cita. Y hoy podemos ver en nuestro alrededor, nuestros amigos, muchos Pablos, ¿no es cierto? Sí. Muchos Pablos. ¿Y Nerones? Pues, no muchos, ¿verdad? Pero sí, llegó a ser un apóstol famoso de Dios y por lo tanto lo honramos nombrando a nuestros hijos Pablo también. Pues, ¿qué es la importancia de Pablo? Pues muy fácil, vamos a nombrar 4 cosas que son importantes acerca de Pablo. Bueno, 3 de hecho, aparte de la cita que acabamos de leer. Aparte de Jesús, Pablo es tal vez la persona más conocida en la Biblia. ¿No es cierto? A lo mejor, pues Adán también, Abraham, Moisés, David en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, Pedro, Juan, obviamente, Lucas, pero creo que a lo mejor se destaca Pablo más entre todas las demás personas en la Biblia. Un hombre de tremenda influencia para nuestra fe, ¿sí? Claro, otra cosa importante de Pablo es que obviamente él jugaba un papel muy importante en el crecimiento de la iglesia y en la interpretación y la aplicación de la gracia de Dios en Cristo. Vamos a ver aspectos de su carrera, de su vida, y obviamente él es quien construyó más tal vez sobre el cimiento, sobre el fundamento que es Cristo. ¿Qué más? Pablo tiene que ver más o menos con la tercera parte del Nuevo Testamento. Sus propios escritos, el 25%, hablando de cantidad en el Nuevo Testamento. Lucas escribió un poco más que él, de lo que tenemos en el canon, en la Biblia. Sin embargo, el enfoque de la segunda mitad de Hechos, como vimos el sábado pasado, es en la vida y el ministerio de Pablo. Entonces, él mismo tiene la tercera parte del Nuevo Testamento, él y su teología, sus cartas. Pablo, obviamente, una persona importante. Pues consideremos entonces ahora algo sobre el trasfondo de Pablo. ¿Quién era? ¿Quién era Pablo? En primer lugar, él nació en Tarso de Cilicia. Podemos leer esto en Hechos 22, versículo 3, en uno de los discursos de Pablo. Tarso estaba ubicado en la parte sureste extrema de Asia Menor, arribita de Galilea, arribita del mar Mediterráneo, cerca de Palestina. Tarso era la capital de la provincia romana de Siria Cilicia. Era una ciudad próspera, privilegiada, ellos no pagaban impuestos. Y era culta por la fama de sus escuelas. Pablo dijo en su discurso que él era un ciudadano de una ciudad muy importante de Cilicia, en Hechos 21. Nacido en Tarso. Pablo también gozaba de la ciudadanía romana. Solamente un porcentaje pequeño de la población dentro del Imperio Romano tenía la ciudadanía. Pablo recibió su ciudadanía aparentemente
por herencia de su padre, de sus padres o de su abuelo. En Hechos 22-28 tenemos una referencia a su ciudadanía. Ahora, había varias maneras de conseguir la ciudadanía en ese entonces. Uno era nacer a ciudadanos, padres ciudadanos. Otro era comprarlo. O otro, que tal vez fue en el caso de Pablo, era recibirla debido a un servicio hecho por parte de su padre o su abuelo para los romanos. O sea, a veces le daban la ciudadanía como resultado de un hecho, de un servicio realizado a favor de los romanos. Lo interesante de su ciudadanía, como vemos en algunas partes de hecho, es que esto le dio ciertos privilegios que no hubiera tenido. Por ejemplo, eso le permitió evitar la detención cuando su predicación no fue bien recibida en Hechos 16. Una ventaja de la ciudadanía. Otra es, él pudo evitar el castigo de ser azotado en Hechos 22. Recordamos las palabras famosas: es legítimo que azoten a un ciudadano romano. Y se asustó el soldado y no lo azotaron después. Y también le dio el derecho de apelar su caso al emperador, como vemos en Hechos 25. No cualquiera podía hacer eso, solamente los ciudadanos. Ahora, como ciudadano tuvo 3 nombres, pero no solamente sabemos un nombre de Pablo. Según F.F. Bruce, que leí, había en el Imperio Romano los primeros nombres de las personas, el praenomen, el primer nombre. No sabemos el primer nombre de Pablo. Había también el nombre de la familia, el nomen. Tampoco no sabemos el nomen de Pablo. Pero lo que sí sabemos era su cognomen, que es como el apellido. Eso fue algo que yo descubrí por primera vez leyendo los recursos en esta semana, que aparentemente Paulos no era su primer nombre, sino su apellido. Lo conocemos por su apellido, Paulos. 3 nombres, su nombre. Ahora, su oficio era hacedor de tiendas, como leemos en la Biblia. Y otro dato que descubrí en mi investigación es que tal vez su ciudad natal, Tarso de Cilicia, tenía algo que ver con su oficio. El producto local, silicium, era usado en la fabricación de tiendas. Entonces, a lo mejor en esa región era un oficio común y lo agarró y lo practicó debido a ese producto que se encontraba en ese lugar. Otra cosa acerca del trasfondo de Pablo. Él fue criado en Jerusalén, como él dice en Hechos 22, versículo 3. Criado en Jerusalén. Y leí que hay un debate sobre la importancia o exactamente lo que significa criado en Jerusalén. ¿Dónde vivió Pablo en su niñez? Esa es la pregunta. ¿Vivió en Tarso, en el mundo griego, en el mundo helenístico, o vivió Pablo como niño en Jerusalén? Tenemos la palabra criado, y el debate es entre la niñez de Pablo y la adolescencia de Pablo. ¿Cuándo se cambió de Tarso a Jerusalén? ¿Como niño chico o como ya adolescente? Porque dice después que era estudiante a los pies de Gamaliel, y normalmente la instrucción para los niños hebreos, judíos más bien, empezó formalmente ya durante la adolescencia. Pero al final de las cuentas, el debate no importa mucho. ¿Por qué? En Jerusalén ciertamente existía también una influencia griega. Y si él todavía vivía en Tarso durante toda la niñez, también había, se crió dentro de una familia judía muy estricta, muy dedicada. Entonces,
en cualquier de los lugares gozaba de una influencia fuerte por parte de su familia, por el lado judío, y por otra parte, de ideas griegas también. Entonces, obviamente Pablo es un producto tanto de la vida en el hogar, como la vida en la ciudad donde estaba. Pero, más que nada, Pablo en primer lugar era judío, ¿no? Judío de, podemos decir, hueso colorado, ¿sí? Él creía en el monoteísmo, ¿no? Como buen judío. Gálatas 3:20 es una referencia a eso. Él fuertemente rechazó la religión pagana, como buen judío, Colosenses 2:8. También rechazó fuertemente la adoración pagana y la inmoralidad pagana. Y otras citas en 1 Corintios 10:14 y Romanos 1:26. Él, como buen judío aparte, consideraba que el Antiguo Testamento era la Santa Escritura de Dios, que era la palabra inspirada por Dios, como tenemos sus palabras en 2 de Timoteo 3:16. Y como buen judío, él recibió instrucción en la ley y era celoso por Dios. Recibió instrucción en la ley de sus antepasados. Decía él, soy hebreo de hebreos, celoso por Dios como judío y fariseo, la secta judía más estricta. Los fariseos tienen mucha mala fama dentro de la iglesia cristiana hoy, pero la verdad Jesús compartía, como buen judío también, mucho con los fariseos. Los fariseos en primer lugar se prestaban mucha atención a la ley oral y la tradición de los ancianos. Para ellos su escritura era el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero aparte habían desarrollado una instrucción oral, una tradición oral de los ancianos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los ancianos, generación tras generación, año tras año, siglo tras siglo, interpretaban y aplicaban la ley, el Torah, a la vida del pueblo. Y ellos consideraban la tradición de los ancianos al par con la Escritura. El trabajo de los fariseos era precisamente interpretar y seguir aplicando la ley mosaica, la ley de Moisés. Ellos como grupo ejercían mucha influencia sobre el pueblo, pero tenían una contienda constante con otro grupo, los saduceos. Una de las cosas que sabemos es que los saduceos eran en cierto sentido más estrictos que los fariseos. Los fariseos entendían que había una progresión en la revelación de Dios, y entonces por lo tanto creían en la resurrección de los muertos, aunque el Pentateuco no lo menciona explícitamente. Y los saduceos lo negaban, entonces había esa contienda que existía en Palestina en ese entonces. Los fariseos eran muy respetados, tenían mucha influencia y siempre se centraban en la ley y la tradición de los ancianos. Ahora Pablo, aún después de su conversión, nunca repudia la ley en sí. Es una cosa de continuidad que podemos decir acerca de él como judío y luego cristiano. Él enfatizaba que la ley es espiritual en Romanos 7:14. La ley es santa, justa y buena. También en Romanos 7, versículo 12. Y tiene un origen divino. Ahora, después vamos a ver algunas cosas donde, claro, no estuvo de acuerdo con los judíos habían interpretado la ley y aplicado la ley, sobre todo a la luz de su nueva revelación de la fe cristiana. Pablo, entrenado bajo Gamaliel es mencionado en Hechos 26, un fariseo de la escuela de Hillel, conocido por su liberalidad.
Hillel aparentemente y Gamaliel como estudiante de él eran más abiertos dentro de los fariseos. Y podemos ver dos ejemplos de una perspectiva moderada por parte de Gamaliel. En primer lugar, en Hechos, vimos su discurso cuando él dice, cuando Pedro y Juan son arrestados, si esto es de hombres, la cosa va a morir por sí sola. Pero si es Dios, no podemos oponerlos. También Gamaliel da otro, o más tarde en Hechos, da otro discurso en el caso de Pablo. Y es una persona un poco más abierta a las circunstancias y a los sucesos. Pero a lo mejor Pablo se difería de su maestro en esto. Vemos que Pablo, temprano en Hechos, temprano en su carrera, persiguió al movimiento cristiano, tal vez en parte debido a la aceptación de los primeros cristianos de no prestar atención a la ley y al templo. Sabemos que si los primeros cristianos rechazaban la ley y rechazaban la importancia del templo, esto es como atacar a dos enseñanzas principales y fundamentales de la fe judía: rechazar la ley y menospreciar el templo. Entonces vemos el celo de Pablo, ¿no? Al principio vemos la aprobación que él da en la muerte de Esteban, porque Esteban básicamente decía: la ley no ha producido una gente que le ama a Dios, una gente que le obedece a Dios. Entonces, por lo tanto, la repudiamos. En ciertas palabras decía Esteban antes de su muerte. Entonces podemos entender antes de su conversión cómo pudo haber estado ahí dando su aprobación. Porque la blasfemia, en contra de la ley, en contra de Dios, era castigada por muerte. Ahora, un poco más después, el trasfondo de Pablo, tenemos su confrontación en el camino a Damasco por el Jesús resucitado en Hechos 9. Pablo mismo repite esto en Hechos 22, en Hechos 26 y en Gálatas 1. Este evento le formó profundamente a Pablo y a su teología. Pablo insiste que esta presentación del Jesús resucitado fue a la par de las presentaciones o apariciones a Pedro y a los demás entre la resurrección y la ascensión de Jesús. Piensen en eso, piénsenlo. Jesús se resucitó, anduvo, convivió durante 40 días y apareció a más de 500 personas. Pero Pablo no estuvo ahí en ese momento. Era todavía fuera de este movimiento, no era discípulo de Cristo. Pero Pablo, cuando él recuerda y da testimonio de su experiencia en el camino a Damasco, él dice: yo vi a Jesús. Yo vi al mismo Jesús que ustedes, el Jesús resucitado y glorioso. Y tuvo un impacto tremendo sobre él. Vemos en Hechos que esta revelación le sucedió sin ninguna preparación anterior. No vemos en Pablo, antes de Hechos 9, una lucha interior por, conocer a Dios más profundamente. Nada. Él está yendo a Damasco para capturar y castigar a los que siguen el camino. Y de repente tenemos la luz del cielo, la voz y su conversión, ¿verdad? No vemos ninguna falta de satisfacción en sus convicciones judías, ni una búsqueda por una fe más profunda, o una experiencia más profunda con Dios. Parece que Pablo experimentó una conversión dramática de un judío celoso y perseguidor de la iglesia al seguidor de Cristo. De repente, ¿no? Y esta confrontación, esta conversión, también va de la mano con su llamado a ser un predicador, un apóstol de Cristo. No solamente fue convertido, sino también llamado a su misión, a su ministerio.
Pablo mismo se vio como un instrumento único en las manos de Dios. Él se vio como casi un profeta del Antiguo Testamento en cuanto a la importancia de la historia de la salvación. Y aunque él ministró a los judíos, como vemos en Hechos, vemos que su llamado particular es hacia los gentiles. Y él enfatiza eso en Gálatas 1:16 y en 1 de Tesalonicenses 2:4. Pues es algo acerca del trasfondo de Pablo. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? Yo tengo uno para complementar. Yo leí que la ciudad de Tarso tenía por Roma un ofrecimiento de que los que nacían en Tarso eran romanos. Okay. Un complemento. Luego otra cosa que tuvo Pablo como por ser romano es que no lo crucificaron sino lo decapitaron. A un romano no lo podían crucificar. Okay. Puede ser, no, yo no leí que los que nacen en Tarso reciben la ciudadanía, pero puede ser por ser una provincia importante dentro del imperio. Pero es cierto acerca de lo que dices en cuanto a su muerte, era prohibido crucificar a un ciudadano romano, entonces recibió la decapitación que fue considerada como más misericordiosa, ¿no? Y otra cosa interesante, yo antes pensaba que Pablo era mucho después de Cristo, pero no, los dos fueron, o sea, los dos estuvieron en el mismo tiempo, nunca coincidieron o nunca parece que coincidieron, pero los dos vivieron en el mismo momento. Jesús y Pablo a lo mejor eran casi la misma edad durante sus años tempranos. Yo pensaba antes que era Pablo después. Sí. No sabemos cuántos años tenía Pablo en el momento de su conversión, pocos años después de la ascensión de Cristo, poco tiempo, pero sí, era hombre ya en ese momento. ¿Algún comentario o pregunta más? Dijiste que los fariseos aceptaban el Pentateuco, ¿no también los profetas y los escritos? Pues leí varios libros y a lo mejor tienes razón, Larry, que aceptaban otros escritos. Debemos investigar eso más para aclararlo. Que creo que los saduceos solamente el Pentateuco. Ok, ahora eso entonces. No quiero igual, o sea, pregunto porque tengo la duda. Ok, debemos investigar eso para aclararlo. Gracias. Okay. Muy bien. Veamos ahora entonces la autoridad de Pablo y las fuentes de su pensamiento. En esta parte vamos a ver 11 influencias en su vida. La primera es su conversión dramática. Obviamente su conversión le forzó a reexaminar todas sus convicciones religiosas anteriores, ¿no? A la luz de esta apariencia de Cristo, él tuvo que repensar en todo, ¿no? Tuvo que reconciliar en su mente el hecho de que Jesús de Nazaret, el Jesús crucificado, realmente era el Mesías. Realmente era el Hijo de Dios resucitado y ascendido. Entre otras cosas, Pablo llegó a muchas conclusiones nuevas y ciertamente no judías, sobre todo acerca del papel de la ley en la vida del pueblo de Dios después. Otra cosa es que él conscientemente se consideró un apóstol. Él mismo. Él vio al Señor, uno de los requisitos para ser apóstol. En 1 Corintios 9:1, él dice, yo vi al Señor. Y el Señor mismo lo había llamado a su apostolado. Gálatas 1:1. Él tuvo una autoridad igual y a la par de Pedro, Jacobo y Juan, los tres discípulos más cercanos a Jesús. Conscientemente tuvo eso en su mente. Y en tercer lugar, él interpretaba con, digamos, libertad soberana, según Carson Mui Morris, el Antiguo Testamento. Él hizo demandas sobre su gente, sobre sus iglesias, que él consideraba al mismo nivel que la Escritura. Otra fuente es que él recibió su enseñanza en parte de Jesucristo. En Gálatas 1:10
él menciona esto. Su evangelio no es un evangelio humano. Su evangelio es un evangelio supernatural que le fue encomendado directamente por Dios. Pero Pablo también a veces da crédito a otros cristianos por la enseñanza que él tiene. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, él agradece la transmisión de la tradición cristiana que él recibió. En el mismo capítulo, 1 Corintios 15, 3 al 5, Pablo dice que él recibió la verdad de la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo de otros. Entonces otros cristianos también eran una influencia acerca de su pensamiento. Otro es Pedro, y eso es algo que he leído, y tal vez ustedes también, pero me di cuenta, no sé, por la primera vez o segunda vez, que Pedro era fuente de información, y fuente del pensamiento de Pablo también. Leemos en Gálatas 1:18 que Pablo lo visitó durante 15 días, 3 años después de su conversión. Fue a visitarlo en Jerusalén y convivieron juntos un mínimo de 15 días. Pablo también tuvo acceso a otras tradiciones cristianas tempranas, las cuales probablemente son reveladas hoy por el vocabulario único y los patrones rítmicos y poéticos en sus cartas. Uno de los casos más famosos, ¿alguien sabe? ¿Pensaron en uno de los escritos de Pablo? Filipenses 2, ¿no? Muy bien, Filipenses 2. A lo mejor era un himno temprano del pueblo cristiano, ¿no? Hablando de Jesucristo, cómo se vació de sí mismo, ¿no? Negó llegar al par de Dios y fue crucificado. Ese pasaje tiene un paso rítmico que aparentemente fue como poema o himno que él había recibido y lo repite, ¿no? para los filipenses. También Pablo tenía conocimiento de las enseñanzas de Jesús durante el ministerio de Jesús en la tierra. La iglesia primitiva gozaba de las enseñanzas de Jesús. Pablo casi no menciona las enseñanzas explícitas de Jesús ni eventos en la vida de Jesús, excepto por su muerte y resurrección. Sin embargo, la enseñanza ética de Pablo en Romanos 12 tiene cosas que ver, cosas en comparación con el sermón en el monte en Mateo 5 al 7. Y otros aspectos esenciales de Pablo, por supuesto, son compatibles y dependientes de Jesús. Otra fuente para Pablo es el Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe cuántas veces él cita al Antiguo Testamento en sus cartas? Yo no sabía, pero leí 90 veces. 90 veces él cita el Antiguo Testamento y hace muchas alusiones más. Pablo interpreta y aplica el Antiguo Testamento a través del lente de Jesús, a través del lente del cumplimiento de Jesús, de la ley y los profetas. Una pregunta que debemos considerar es hasta qué extent, hasta qué momento era el mundo griego una influencia para Pablo. Muchos eruditos en el siglo XIX, eruditos de la escuela de las religiones comparadas, con su conocimiento vasto de la literatura y la filosofía de Grecia y de Roma antigua, ellos asumían la dependencia de Pablo en las religiones helenísticas misteriosas, con su énfasis en una relación mística con una deidad, con los ritos misteriosos y secretos y el éxtasis religioso. Sin embargo, aunque Pablo ciertamente tenía conocimiento del mundo griego y utilizaba el idioma griego de ese mundo para expresar el significado de Cristo e iluminar el Evangelio,
no debemos considerar al mundo griego como una fuente propia para la enseñanza de Pablo. Más que el mundo griego es el judaísmo. Y esa es la última cosa que mencionamos en esta parte. El mundo de pensamiento de Pablo fue formado grandemente por su educación judía. Había aprendido el Antiguo Testamento en el contexto del judaísmo de su día. Sin embargo, como ya comentamos, su conversión le forzó a reexaminar sus creencias judías. Por lo tanto, el judaísmo que encontramos en sus cartas es debido más por la elección consciente de Pablo que otra cosa. Ahora, vamos a mencionar 3 hechos acerca de su misión apostólica y luego vamos a ver un bosquejo de la cronología posible de su carrera. Pues 3 cosas acerca de su misión apostólica, y aquí vemos una fuerte descontinuidad con su herencia, con su tradición judía. En primer lugar, él proclamaba el Cristo que antes él había perseguido a través de la persecución de los cristianos. Su conversión dramática no se puede explicar en términos de la psicología religiosa, ¿no? Antes él era muy orgulloso de sus convicciones, ¿no? De sus convicciones judías, y no tenemos un récord de una lucha interna por parte de él. Entonces aquí vemos algo acerca de su misión apostólica, un aspecto importante de su misión, que es completamente al opuesto de quién era y qué hacía antes de su conversión. Ahora predica a Cristo. 1. 2. Él ahora, en su misión, entendía su misión particular, como el llevar el Evangelio a los gentiles. Vemos también un ministerio de Pedro entre gentiles, de otros entre gentiles, pero fue Pablo, más que nadie, que tuvo ese llamado particular a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, a los gentiles. Y otro aspecto, otro hecho importante acerca de su misión apostólica, es que él ahora proclamaba una fe, una justificación por fe y no por las obras de la ley. Ciertamente un énfasis que vamos a ver vez tras vez en sus cartas. Una justificación por fe y no por acatar a la ley, humanamente hablando. Muy bien. Otra pequeña pausa para dar un momento para las reflexiones, preguntas o comentarios de ustedes. No hubo ninguna evidencia, no existe alguna evidencia donde Pablo haya conocido a Jesús cuando estuvo en la tierra. ¿No? Que si Pablo conoció a Jesús, hasta que yo sepa, no. No sé si ustedes en sus estudios o lecturas, cuando hay el encuentro, en el camino a Damasco. Si estuvo y pudo haber estado en Jerusalén parte de su vida, que haya visto a Jesús, no sé. Sí, antes de su conversión, no sabemos, aunque fue criado en Jerusalén, porque también vemos después de su conversión que pasó mucho tiempo en Tarso. Entonces, antes de su conversión, vivía en Jerusalén, tal vez también en Tarso, ¿no? No sabemos. Yo encontré en algunos lugares que decía que se cayó de un caballo, pero no vi en ningún lado que se cayó del caballo, y no sé por qué es esa tradición de que se cayó. La tradición de que se cayó de un caballo. Donde lo inicia, ¿no? Sí, es como la manzana en el jardín de Edén, ¿no? Tal vez, quién sabe. ¿Okay? Muy bien. Bueno, consideremos ahora entonces algo acerca de la cronología de su carrera misionera. Primero vamos a mencionar el problema, entre comillas, de construir o reconstruir una cronología de su carrera. En primer lugar, Pablo no se refiere mucho a datos biográficos suyos en su vida. Él no menciona mucho acerca de su vida anterior, no menciona algo acerca de sus viajes anteriores, ¿no? Tenemos más información biográfica acerca de Pablo
no de Pablo, sino de Lucas, en Hechos, ¿verdad? Y esta es la posición tradicional que debemos tomar en cuenta seriamente lo que tenemos por parte de Lucas acerca de la vida de Pablo. El problema, y digo entre comillas, es que algunos eruditos han argumentado que el procedimiento correcto en reconstruir la cronología de Pablo es empezar con las cartas de Pablo y relegar Hechos a una fuente de segunda clase. Ahora, obviamente, como vimos la semana pasada, Hechos es un documento, es una obra altamente fiel, ¿sí? Y cuando se hace la historia con este método, a veces uno llega a una cronología diferente, que difiere con la cronología tradicional. Harrison, en la lectura, en la página 24, él dice, esto no es legítimo. No es legítimo relegar Hechos a un estatus de segunda clase. Tenemos que utilizar las cartas de Pablo en la construcción de una cronología de su vida y también aprovechar lo que nos provee Hechos. La palabra correcta es que se complementan. ¿Están de acuerdo? Se complementan. De todos modos, no hay mucha información cronológica o biográfica en sus propias cartas, como ya dije, pero de todos modos el erudito T.H. Campbell ha hecho una comparación cuidadosa de lo que Pablo dice acerca de sus movimientos en sus cartas con lo que dice Lucas en Hechos, y hay una correspondencia increíble y altamente compatible. Bien, ahora, ustedes ya, tal vez, espero, hayan hecho su tarea. La carrera de Pablo, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿En cuáles años? Primero, un evento antes de su conversión. Alrededor del año 31 al 33, tenemos la participación de Pablo en la muerte de Esteban, donde él da su aprobación. Celoso por la ley, él, como buen judío, quería erradicar este nuevo movimiento cristiano, el cristianismo, que amenazaba su entendimiento de la ley. Bien, después de su conversión, o más bien su conversión, a lo mejor ocurrió, y a lo mejor en el año 34 o 35, tenemos su conversión. Tenemos el récord en Hechos 9, ya lo mencionamos, y también Pablo lo menciona en Gálatas 1, del 15 al 16. Después de su conversión sabemos que fue a Damasco, donde recobró la vista, después de visitar al hombre Ananías, donde es bautizado también. Y aquí no es muy claro, pero parece que se queda en Damasco un rato, y luego pasa un tiempo en Arabia. Pero no es la Arabia, probablemente no era la Arabia de lo que es Saudi Arabia o Arabia, sino un desierto, una región de los nabateos, no sé cómo decirlo exactamente en español, el reino de los nabateos. Hay mención de Arabia en Gálatas 1:17 y también en 2 Corintios 11:32. Después de un tiempo allí, aparentemente tal vez regresó a Damasco, y fueron los judíos que querían capturarlo en Damasco, pero también el rey de los nabateos. Entonces aquí tenemos una pista que tal vez él ya empezó algo de su ministerio en esa región de Arabia temprano, pero no tenemos mucha información acerca de eso. Solamente lo que tenemos es su regreso a Damasco, lo menciona en Gálatas 1:17, y el intento contra su vida cuando él trata de escapar, o escapa más bien en una canasta por el muro de la ciudad. Él menciona este escape en 2 Corintios 11:33 y en Hechos 9:25. Entonces, 2 años después, tenemos su primera visita a Jerusalén.
en el año 37. Es 2 años, 3 años más o menos después de su conversión, es cuando él visita a Pedro. Después de un tiempo en Jerusalén, Bernabé lo persuade, Bernabé persuade a los ancianos en Jerusalén de recibir a Pablo. Obviamente le temían por su reputación anterior. Y él conoce a Jacobo, el hermano de Jesús. Pablo menciona esto en Gálatas 1, 18 al 19. Ahora, después de esto tenemos un lapso de tiempo antes de que él se reconecte otra vez con Bernabé. ¿Alguien sabe o puede decir cuántos años pasaron más o menos después de estos primeros 3 años de su conversión y su visita a Jerusalén? Como una década. Como una década, muy bien. Sabemos que alrededor de su visita a Jerusalén, él se huye a Tarso nuevamente. Y eso es debido al intento contra su vida por algunos judíos griegos. Y pasa casi una década, tal vez, en Tarso. Luego, después de este tiempo de silencio, él va con Bernabé, Bernabé lo convence, Bernabé va a Tarso y lo invita a trabajar con él en Antioquía. Y en este tiempo, ellos dos van por la segunda visita de Pablo a Jerusalén, esta vez con una ofrenda levantada por parte de la nueva iglesia en Antioquía por los creyentes pobres en Jerusalén, los que sufrían de una hambruna. En Gálatas 2, del 1 al 10 y Hechos 11, Pablo menciona esta visita, cuando ellos dos van a Jerusalén con una ofrenda. Después regresan a Antioquía. Y ahí tenemos más o menos 12, 13 años después de su conversión. Y todos estos datos, todos estos años son aproximados, ¿verdad? Es muy difícil ser preciso, son rangos más bien de tiempo. Es cuando ellos salen juntos en su primer viaje misionero a Chipre y muchos otros lugares. Leí en Carson Moody Morris que a lo mejor atravesaron unos 2.200 kilómetros, otra vez es un aproximado, en el primer viaje misionero. Y ese viaje duró tal vez unos 18 meses, pero entre 1 año y hasta 5 años. Es muy difícil ser preciso. Este viaje se habla en Hechos 13 y 14. Después del primer viaje misionero regresan a Antioquía, pasan tiempo allí y luego van a Jerusalén para el famoso concilio apostólico en Hechos 15, donde el concilio considera el asunto acerca de la circuncisión o no de los gentiles. Regresan otra vez a Antioquía a finales del capítulo y es cuando se separan Pablo y Bernabé acerca del desacuerdo sobre Juan Carlos. Juan Marcos. Gracias, Lorenzo. Estás contextualizando a nuestra cultura aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. Y luego sale Pablo en su segundo viaje misionero en los años, no sabemos, pero 48 al 51 después de Cristo. Es cuando él ahora hace un recorrido más grande, va a los lugares que mencionamos la semana pasada: Galacia, Asia Menor, Filipos, Tesalónica, Berea, Aquea. Y hay un dato interesante de su visita en Aquea. Yo no sabía esto hasta estudiarlo en la semana. Pero los sucesos en Aquea es lo que nos ayudan a anclar un evento céntrico en la vida de Pablo durante los 30 años de su ministerio. ¿Por qué? ¿Quién era el procónsul en Aquea cuando Pablo visitó Aquea? ¿Alguien recuerda de Hechos 18? Galión. Galión era el procónsul en Aquea. Y según inscripciones extra bíblicas, sabemos que Galión en Aquea era el procónsul más o menos de julio del 51 a julio del 52, nada más un año.
Entonces, según este dato, si es un dato confiable, podemos decir que durante la mitad de su segundo viaje misionero, tenemos un año bastante bien anclado en toda la cronología. Entonces, leyendo los libros y todo, toman este dato como el punto de partida para reconstruir la cronología hacia atrás y hacia adelante del año, no sé si puse el dato aquí, de este suceso. Sabemos que Pablo después pasa 18 meses en Corinto, es cuando se hace amigo con Priscila y Aquila. Y este segundo viaje misionero duró tal vez 4.500 kilómetros y duró tal vez 2 años. Regresa a Jerusalén, que tal vez es mencionada esa visita en Hechos 18, 22. Visita a Antioquía otra vez, y en el año 52 al 57 más o menos tenemos su tercer viaje misionero, que le siguió bastante pronto después del segundo, y en él visita muchas ciudades, pero especialmente Éfeso, donde dura 2 a 3 años. También en Corinto 3 meses, y tal vez viajó unos 4.300 kilómetros. Y este viaje misionero duró tal vez 4 a 5 años, un aproximado. Después de este viaje visita otra vez a Jerusalén, y es lo que encontramos en Hechos 2, llega a la prisión, es transportado a Cesarea, en prisión por 2 años, más o menos del 57 al 59. Y al final él apela al emperador y emprende su viaje por barco. Pasa tiempo en Malta después del naufragio y por fin llegan a Roma. Llegan a Roma más o menos en el año 60. Pasa 2 años en la prisión ahí, que tenemos en Hechos 28, al final de Hechos. Y luego no es claro lo que le pasó. Posiblemente tuvo otro tiempo de ministerio después de sus 2 años en Roma, cuando él escribió las cartas universales, las cartas de primera y segunda de Timoteo y Tito. Y hay evidencia que este tiempo de ministerio fue en la región este, más hacia Tarso, Jerusalén, lejos de Roma, Antioquía, etc. Y es muy probable que haya muerto durante la persecución de Nerón en el año 64 al 65. Y así termina la cronología de Pablo. Ahora, los estudios de ustedes, ¿concuerdan con estas fechas, con estos años? ¿Descubrieron otras cosas interesantes o importantes? Los años que yo tengo varían un poquito, pero casi son los mismos. Por ejemplo, acá apunté que si son años 26 contra 25, pues lo que yo encontré, son parecidos. Ok, muy cerca. Y claro, tenemos que permitir cierto espacio, ¿no? Yo también encontré que el que presenta, Pablo presenta a Pedro, pero es Bernabé el que lo presenta, no se conocen sin la presencia de Bernabé. Hechos menciona Bernabé, pero a lo mejor ahí estuvo Pedro también, no sé. Okay. ¿Alguien más en su estudio? ¿Algún comentario? Larry. ¿Puedes mencionar lo que es CMM? Te referiste a libro, pero sería bueno porque es buen recurso. Gracias. CMM es nada más la abreviatura del libro Carson, Moo y Morris. Esto fue mi texto en el seminario y lo llevé conmigo aquí a México. Y un amigo mío, un misionero en México, en la Ciudad de México, me comentó que este ya es disponible también en español. Entonces, CMM son los apellidos de los autores Carson, Moo y Morris. Entonces, en algún futuro tal vez querrán comprar este recurso también.